habla alumnos del sexto grado de primaria del Colegio Marcelino Champañán. Hoy día vamos a desarrollar un tema más en nuestro curso de razonamiento matemático. El tema corresponde a problemas de adición y sustracción. ¿En qué tiene que ver este tipo de problemas? ¿Cuándo sabemos que vamos a utilizar este tema que se refiere pues a la adición y a la sustracción? Vamos a encontrar las propiedades que tienen que ver con la adición y la sustracción. Si nosotros tenemos dos cantidades, entonces nosotros vamos a sumar, por ejemplo, A más B, son las dos cantidades, ¿no? Hay dos números que yo voy a sumar, A más B, y esto le vamos a llamar que es la suma. Ahí tenemos la suma de dos cantidades. Podemos decir de que A es mayor que B. Vamos a tomarlo así de esa manera. A es una cantidad mayor que B. O sea, no lo vamos a tomar que las dos cantidades sean iguales. Entonces, si tenemos que la suma de dos cantidades le llamamos S, entonces la diferencia dentro de los números naturales, A menos B, le vamos a llamar D. Y aquí estamos colocando A menos B, porque A es la cantidad mayor a B. Luego, si nosotros sumamos acá, sumamos, como se dice en la parte algebraica, sumamos miembro a miembro estas dos igualdades, tenemos que A más A va a ser equivalente a 2A. Y que B con el menos B prácticamente se va a anular. Y aquí me va a quedar, sumando en este lado, sería S más D. Entonces tenemos que 2 veces A va a ser equivalente a la suma más la diferencia. Entonces este valor de 2 va a pasar a dividir. Y aquí tenemos que A es equivalente a la suma más la diferencia entre 2. Y recuerden aquí que el valor de A es el mayor de los números que nosotros necesitamos. Entonces, decimos, aquí hemos encontrado prácticamente el mayor de los dos números, ¿correcto? A es el número mayor, eso les dije hace un instante, A es mayor que B. Por eso es que cuando hacemos la diferencia, aquí sí se puede realizar dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, A es el número mayor, es la cantidad mayor que se tiene. Y siempre la cantidad mayor va a ser la suma más la diferencia entre 2. Vamos a ver cómo encontramos el valor de B. Ahora ya no lo vamos a sumar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es restar. Vamos a restar A menos A. Entonces A menos A prácticamente me va a quedar 0. Y B acá sería menos. El otro menos sería que lo vamos a sumar. Sería 2B. Y aquí sería S menos D. S menos D. Entonces ya tenemos que 2 veces B es equivalente a la suma menos la diferencia. El 2 va a pasar a dividir y tenemos que B es igual a la suma menos la diferencia entre 2. ¿Esto quién viene a ser? Recuerden que el valor de B es el número menor que se está realizando en esta operación de suma y resta. Entonces ya tenemos que B es el menor. Entonces, nosotros podemos encontrar el número mayor o el número menor siempre y cuando tengamos la suma y la diferencia de dos números. Entonces dice que el número mayor siempre va a ser la suma más la diferencia entre 2. Y el número menor es la suma menos la diferencia entre 2. Vamos a ver un problema de tal manera que veamos de qué forma se puede utilizar la suma y la diferencia. Acá dice, en nuestro problema, Pedro tiene 50 más que Luis. Si entre los dos tienen 950, ¿cuánto tiene cada uno? Entonces, como verán, Pedro tiene 50 más. Entonces, Pedro tiene mayor cantidad que Luis. Entonces, eso va a representar al número mayor. Vamos a escribir por acá, Pedro tiene 50 más. Pedro viene a ser el mayor y Luis será el menor.
No sabemos cuánto es lo que tiene cada uno. Pero sí sabemos que como tiene 50 más que Luis, eso va a ser la diferencia. La diferencia es 50 soles. Ahí tenemos la diferencia. Ya Pedro tiene 50 más que Luis. Entonces significa que la diferencia es 50 soles. Y luego en el problema dice, si entre los dos tienen 950. ¿Eso qué quiere decir? Que 950 es la suma. La suma viene a ser 950 soles. Entonces ya tenemos la diferencia que es 50 soles, tenemos la suma que es 950. ¿Y ahora qué me piden? ¿Cuánto tiene cada uno? Para encontrar la cantidad que tiene cada uno, encontramos el mayor, que viene a ser Pedro, que vamos a utilizar esta propiedad, y encontramos el menor con la cantidad que está dado aquí. Veamos qué es lo que se obtiene. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir que Pedro, lo voy a representar como P, va a ser equivalente la suma más la diferencia entre 2. Sería 950 más 50 entre 2. 950 más 50 me va a dar 1000. 1000 entre 2 es equivalente a 500. Entonces ya sabemos que Pedro tiene 500 soles. Ahí está lo que tiene Pedro. Ahora, pero me falta encontrar lo que tiene Luis. Para encontrar lo que tiene Luis, que le llamamos L, va a ser la suma menos la diferencia entre 2. Entonces sería 950 menos 50 entre 2. 950 menos 50 me va a dar 900. 900 entre 2, este es equivalente a 450. Entonces ya tenemos lo de Luis. Luis tiene 450 soles. Vean de qué manera se ha llegado a utilizar la fórmula del mayor mediante la suma y la diferencia y también la del menor para encontrar las cantidades de Pedro y de Luis.